para mí personalmente y para la sociedad latinoamericana PERS podernos encontrar a pesar de la distancia que nos impone en la cuarentena en todo el mundo, la pandemia. Les cuento para quienes no conozcan mucho a Darin, aunque creo que todos ustedes sí. Darin McNabb es doctor en filosofía por el Boston College, se graduó en 1997. En este momento es profesor tiempo completo en el Instituto de Filosofía de la Universidad Veracruzana. Es traductor de escritos de Peirce al español, 2 tomos que se titularon en español Obra Filosófica Reunida, no sé si se ve en mi pantalla, en 2 tomos, por el Fondo de Cultura Económica. Y por el Fondo de Cultura Económica también publicó un libro, que ya no es una traducción, sino que sus reflexiones acerca de Peirce, Hombre, Signo y Cosmos. Es de fines del 2018, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Y es además, por eso lo conocen mis estudiantes, el creador y el conductor de un canal de YouTube muy simpático que se llama La Fonda Filosófica. Así que, bueno, yo quisiera, hay algunas cosas que yo ya conozco de las veces que conversamos personalmente, pero bueno, acá la gente querrá conocerte un poco más allá de los videos o de los libros. Así que si me puedes hacer una pequeña reseña de tu itinerario biográfico intelectual, cómo llegaste a Peirce y cómo llegaste a la Fonda. Bien, pues vaya. De hecho, estaba yo pensando el otro día, ¿cómo llegué a Peirce? ¿Cuándo leí a Peirce por primera vez? Y la historia es un poco chistosa. Bueno, yo nací en 1966 en California. Estudié la licenciatura en Los Ángeles, en biología. Técnicamente soy biólogo de licenciatura. Pero gracias a que fui a una universidad jesuita, los jesuitas siempre tienen un tronco común. Entonces, obligan a todos los alumnos a cursar diferentes cursos, entre los cuales filosofía. Entonces, me tocó filosofía en el tercer año de estudios y pues me cambió el chip y la perspectiva y todo. Entonces, terminé la carrera en biología, pero seguí leyendo mucho filosofía, tomando más cursos. Luego tomé un año sabático, por así decirlo, para leer mucho. Y luego fui a Boston a estudiar la maestría y doctorado. Y estoy aquí en México desde 97. De hecho, yo no era mi intención seguir buscar una vida académica. Yo tenía la idea muy romántica, muy de bohemia, de ir viajando, escribiendo poesía. Me gusta mucho la poesía, dando clases de inglés, pensaba yo, y pues llegando aquí a Jalapa necesitaban ayuda en la maestría en filosofía aquí en la Universidad Veracruzana. Me dieron un contrato de medio tiempo y bueno, ahí poco a poco pues fue pasando el asunto. Yo iba a pasar de aquí a Centroamérica y luego Sudamérica y así viajar y a ver a dónde me llevaba la vida. Y pues me quedé aquí en Jalapa y eh, entonces, lo de Peirce. En Boston yo... O si quieres también cómo pasas de ser biólogo a doctor en filosofía. También es una inquietud. Sí, pues yo quería ser médico, doctor de hospital, ¿no? Entonces, en Estados Unidos lo más común es en la licenciatura cursar una carrera de biología o algo así afín a las ciencias. Y luego uno va a la escuela propiamente de medicina. Y entonces yo me di cuenta que no podía hacer todo eso y seguir en ese camino sin estudiar más filosofía. Realmente en los Estados Unidos no se ve en ningún momento. En la preparatoria no enseña filosofía. Entonces fue la primera vez que realmente tenía esos textos delante y cambió mi perspectiva y mis intereses y todo. Entonces, en algún momento tomé la decisión de dejar este camino de la medicina, de ser, bueno, quería ser doctor y pues sí, terminé como doctor, pero de otro tipo.
Eh, entonces yo recuerdo en una librería, yo trabajaba en la librería de Harvard, ahí en Cambridge, y recuerdo que había un compañero del trabajo que me gustaba, o sea, en términos así románticos. Y un día me da un libro de los escritos de Peirce, en alguna edición, diciendo, oye, Darío, yo creo que te va a gustar eso, hay cosas muy interesantes aquí. Entonces, por supuesto, yo quería caerle bien a esa persona, me puse a leer así mucho todo eso de Peirce. Y pues perdí interés en esa persona, pero terminé enamorándome de Peirce, o sea, en otra persona. Yo creo que nos pasa a todos un poco eso. Sí. Y pero mis estudios en las ciencias, en biología, me sirvieron porque estaba yo también leyendo en esa época cosas sobre la teoría del caos, ¿no? Y yo terminé escribiendo mi tesis doctoral sobre la teoría del caos, el modelo matemático del atractor extraño que utilicé como modelo para ilustrar y justificar el esquema metafísico que pinta Peirce en su cosmología, entre el Sí, azar y la regularidad. Sí. recuerdo que trabajaste un texto sobre Peirce y la teoría del caos. Hace muchos años en Argentina, sí, con Jaime, hace mucho tiempo. 2004 fue eso. 2004, vaya. Y luego, pues en 2011, yo aquí en la universidad doy dos materias, dos asignaturas de filosofía política y estética. Y se me ocurrió que sería interesante que mis alumnos tuvieran otro recurso para su formación. O sea, si faltaban una clase, pues que podían acceder a un video sobre esa temática en particular, ¿no? En línea, en YouTube. Entonces, pues hice el experimento de hacer un video y me salió más o menos. Entonces fui haciendo pues esos videos, pero al principio era para mí eh, no tenía idea alguna pues, que llegaría a tener pues el alcance que ha tenido, ¿no? Era para mis alumnos en la licenciatura. Y Me estuve fijando esta tarde y tiene 177.000 suscriptores. ¿tú crees? Y los videos que suben, sí, los recientes, así, 10.000 visualizaciones en poco tiempo. Así que yo diría que te ha ido muy bien con eso. Pues ha sido todo... Con esa idea. Sí. Dime. No, te quería preguntar también si sabes cuántos videos subiste ya, porque eso no lo pude averiguar. Unos 220 videos. Están en YouTube, en Facebook, en un sitio que se llama Vimeo, están en Spotify, en iTunes y también en mi propio sitio que se llama lafondafilosófica.com. Y en total tienen cerca de 16 millones de visualizaciones, o sea, todos los videos a lo largo de todos esos años. Pero no era mi plan en absoluto que ser un youtuber, o sea, en ese entonces no existía realmente el concepto de youtuber, ¿no? Simplemente las cosas se iban dando y tengo, o sea, son 220 videos, pero no son todos sobre Peirce. Tengo una serie sobre la semiótica de Peirce. Sí, sí. Sí, por cierto, pues, mostraste mi libro sobre Peirce, Hombre, Signo y Cosmos, y el largo capítulo sobre semiótica se lo debo a Fernando, se lo mandé para que lo revisara, para que averiguara que no dijera yo alguna estupidez o error o algo por el estilo, así que ese capítulo se debe a Fernando. Muchas gracias, Fernando. Nuestro Fernando Andach. Sí, sí, sí. Sí. Sí, claro. Y entonces, pues terminé todos los videos sobre estética y filosofía política y luego pues seguí, había agarrado pues un gusto por eso y vi que empezó a tener cierto impacto que estaba pues pegando más allá de la universidad y yo seguí
pues haciendo los videos sobre temas de mi gusto, de mi competencia. Y la verdad, yo he dicho a la gente que yo me siento como el mayor beneficiado de la Fonda Filosófica, porque me ha permitido volver a esos grandes pensadores y conocer, o sea, todos leemos a Hegel, a Kant, a toda la flota en nuestra formación, pero no tenemos el lujo de volver y realmente ahondarnos en su pensamiento. Y eso para mí ha sido un gran lujo. Me siento muy afortunado poder eh, pues dedicarme a este tipo de divulgación, porque me ayuda a mí. El otro día a mis alumnos les dije, pues yo apenas, gracias a ello, me siento ya apenas ocupando los zapatos de doctor. Es decir, para mí, un doctor en filosofía, pues, más allá de publicar pues, artículos y cosas por el estilo, para mí tiene que ser algún tipo de erudito, sabio, ¿no? A eso aspiro. Y apenas me siento así como entrando en los primeros pasitos hacia ese ideal. Sabes que leyendo la biografía de Quine, me enteré que mucho más, varios años después de ser famoso, etcétera, cuando recién le dieron su tenure en Harvard, les escribió a los padres diciendo que recién se sentía profesor de Harvard. Jamás lo hubiera imaginado de Quine, porque era muy temerario. Sí, sí. Sí, es como Sí. que, pues, nos decías algo interesante y era que no había sido tu intención dedicarte a la vida académica, que es donde estás ahora. ¿Alguna reflexión para hacer con respecto a la filosofía y la academia? Que yo creo que en todo el mundo está en algún tipo de crisis y se nota bastante malestar entre profesores, etcétera. ¿Has pensado en algo últimamente? Pero sí, he pensado en algo últimamente acerca de qué. De la relación de la filosofía con la vida académica, que es donde habitualmente nos ganamos la vida, Sí, pero sí. no necesariamente la reflexión filosófica, diríamos, es propiciada por la vida académica actual, con sus exigencias de papers cada 2 días y Sí, sí, sí. upgrades y cosas así. Eso es. Pues vaya, solo puedo pensar en gente como Peirce o como Spinoza o como Wittgenstein. Cuando pienso en lo que significa ser filósofo de verdad, pienso en la oferta que rechazó Spinoza, ¿no? Para ser profesor en Heidelberg, ¿no? Y vaya, yo no veo necesariamente un conflicto necesario ni con respecto a la pandemia, ni con respecto al sistema académico de ser filósofo de verdad y trabajar en ese sistema. Pero lo que sí noto y lo que me preocupa son, pues, digamos, las presiones de hacer, es decir, a fin de cuentas, el conflicto de intereses que se da entre realmente seguir tus convicciones y hacer lo que tú sabes es correcto desde un punto de vista filosófico y lo que conviene desde un punto de vista académico. El otro día, hablando con un amigo que me preguntaba, Darín, ¿por qué no monetizas tus videos? O sea, le dije, yo no gano ni un centavo con la Fonda Filosófica. Podría. De hecho, si yo me dedicara al 100 y monetizara los videos y abriera una página de, ¿cómo se llama? Bueno, el punto es que yo podría ganar más dinero haciendo eso como youtuber de lo que yo gano como académico. Pero le dije que yo no monetizo los videos porque si lo hago voy a estar al merced del capricho del zeitgeist de la gente. Es decir, ¿cuál es el tema trending? ¿Qué es lo que la gente está interesada en ver? ¿No?
cuando salió ese debate entre Zizek y Jordan Peterson el año pasado, hace 2 años, muchos me escribieron, querían saber mi opinión sobre ese debate. Y dije, para nada. O sea, me pareció una chorrada, una cosa estúpida. Y entonces yo no quería que eso robara mi tiempo y mi reflexión y la cosa que estaba leyendo y trabajando. Pero si yo dependiera del canal, eso es lo que pasaría, ¿no? Entonces, si yo dependo del sistema académico, si dependo de los sistemas de evaluación, los, ¿cómo se llaman? Los sistemas de bonos o de, ¿cómo se llama? De motivación económica, pues eso distorsiona. Lo he visto, lo he visto en mi propio entorno. Afortunadamente tengo una plaza de tiempo completo. Entonces, no tengo que seguir esa cosa de constantemente estar pues, publicando cada rato para subir de nivel en los sistemas de productividad, de estímulos y todo eso. Pero otros sí. Vaya, entonces yo quisiera tener el valor. La verdad es que lo que yo veo en mi trabajo académico, estrictamente en el entorno de la universidad donde estoy, es que yo quisiera tener el valor de renunciar a mi plaza, francamente, quiero decirles. Quisiera poder llegar y decir, ¿saben qué? Muchas gracias, pero no, ya, esto no responde a o sea, lo que yo estoy haciendo aquí, el tiempo que yo dedico aquí, no responde a las necesidades de mi espíritu. Y la vida es corta. ¿Y qué es lo que no estoy haciendo? Porque estoy casado o esclavizado a esos deberes y esas necesidades. Vaya, ese es todo un tema. Puede ser una larga discusión acerca de la vigencia del sistema académico. Yo he sacado mucho provecho de ello, pero tiene mucho de podrido y mucho que sabemos todos nosotros en nuestro corazón que está mal. Sin embargo, no lo enfrentamos. O sea, somos cómplices en la perpetuación del sistema y quisiera tener el valor de decir, ¿saben qué? Hasta aquí. Pero no lo hago. Bueno, Marx decía que el hombre necesita comer y que eso es tan evidente que solo un filósofo alemán puede no darse cuenta de ello. Esa es una buena razón para quedarse. Darin, la idea cuando te había hecho la invitación original a venir a Tucumán, porque sabía que ibas a estar recorriendo América Latina en un año sabático, no era que platiques solo conmigo, sino sobre todo con la gente de acá y bueno, del resto de Latinoamérica que los veo conectados, que ve tus videos y que esto sea más bien un diálogo interpersonal. Además, aquí hay varios amigos persianos, así que yo quisiera que abran sus micrófonos y con total libertad, pero con un cierto orden, para le hagan ustedes también sus preguntas a Darin. Pues sí. Fernando seguro que está listo para alguna pregunta, ¿o no? Si te parece, Catalina, yo tengo un tema que quisiera, así como podríamos iniciar con esa pregunta mía, que yo quisiera saber de ustedes qué opinan acerca de esta cuestión. Yo he estado trabajando mucho últimamente en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, gente como Adorno y Horkheimer y demás. Y en general, en la tradición marxista, estoy haciendo una serie de videos sobre la noción de ideología. Y pues implícito en todo eso está la noción de dialéctica. Y cuando escuchamos esa palabra, lo asociamos con Hegel y Marx. Y yo me pregunto, ¿sería el pensamiento de Peirce dialéctico? Porque, o sea, nunca he escuchado eso. Y si no es dialéctico, ¿qué sería el pensamiento de Peirce? ¿Cómo clasificaríamos su pensamiento? Si no es dialéctico, ¿qué es?
Yo tiendo a pensar que es dialéctico, o sea, Hegel obviamente es una gran influencia en Peirce, hay mucha similitud entre Hegel y Peirce. En la medida en que un pensamiento dialéctico no toma la perspectiva de que las cosas son como son en sí mismos, ¿no? Sino únicamente en su relación con otras cosas. Ahí tenemos la dinámica sígnica. Y para ser dialéctico, un pensamiento no tiene que ser en el sentido hegeliano, así que terminando digamos, el espíritu absoluto, aunque vemos esta noción de alguna manera en la convergencia de la opinión en Peirce. En términos generales, entonces, quisiera saber qué opinan de esta cuestión dialéctica. ¿Podríamos decir que el pensamiento de Peirce es dialéctico? Y si no es, entonces, ¿qué es? Esa es una duda que he tenido, una cosa que ha dado como vueltas en mi cabeza. Bueno, yo no quiero acaparar la conversación, pero me parece que la importancia que tienen en Peirce las tres categorías y la relación que ellas tienen entre sí hacen que se parezca bastante a algo dialéctico, aunque no exactamente en el sentido hegeliano. Y a mí también me trae reminiscencias de algo que Peirce conocía muy bien, que es el método de las cuestiones disputadas de la escolástica. ¿Recuerdas tú que hacían una pregunta y esa pregunta se respondía por el sí o por el no, los estudiantes, los bandos que se armaban de objetores y luego el maestro tomaba cosas de unas, cosas de otras y hacía una especie de síntesis que no es exactamente la hegeliana, pero que uno la ve en la categoría de la terceridad en casi todos los ámbitos, digamos. Entonces, yo simpatizaría, abogaría por algo así. Y recordemos que Peirce además en algún momento dijo que él era un aristotélico del ala escolástica. Y en Aristóteles también hay una dialéctica que, como bien dijiste, no comienza con Hegel. Sí, interesante. A los colegas. Sí, Darin, me gusta tu pregunta, y Peirce siempre decía que toda inquiry empieza con la irritación de la duda, ¿verdad? Y planteaste una duda, sin la cual nada existe para una mente como la de Peirce. Y hablando desde el campo no filosófico, lo mío es un híbrido entre el estudio de Peirce, que me fascina hace años, y la comunicación, en fin. Yo pensaba más, cuando hablas de dialéctica, en un Peirce, no oponiéndome en absoluto a lo que planteaba Catalina, ¿no? El amor que él tiene hacia esa escuela, pienso en Duns Scotus, ¿no? Cuando descubre por allá, por fines de los 80, ¿no? La idea de Axeitas que toma, ¿no? Para basar su semiótica en algo que no es solo verbal, no es solo discurso, sino lo real, la Axeitas, ¿no? Lo de ahora. Yo estaba pensando en alguien que admiré muchísimo toda la vida, nunca lo hablamos con Catalina, que es Joseph Ransdell, que para mí fue un gigante, ¿no? Entre los intérpretes de Peirce, y él siempre hablaba del Peirce socrático y la idea del diálogo. Yo no sé si dialéctico lo podemos asimilar a dialógico, pero encuentro, como bien decía Catalina, ¿no? Para mí lo más tentador en Peirce es su antidualismo, que él lo llama antinominalismo, ¿no? No decir qué importa más, la terceridad o la segundidad, o es la primeridad. Lo dialéctico entonces sería ese diálogo que él dice que mantenemos con nosotros mismos y con el mundo todo el tiempo, con los demás, y para el cual esa especie de cinta de Moebius, ¿no? Esa circulación de la semiosis entre las tres categorías universales, entre cualidades, hechos y reglas o leyes, es lo que permite una visión tan enriquecedora del mundo cuando se nos pide, tú decías un ejemplo muy lindo, la banalidad de las ideas que están de moda. Hoy es Zizek, mañana es un coreano, después es otro, pero siempre uno se queda con apetito en esos pensadores a la moda que parecerían querer superar a un clásico como Peirce o Sócrates o Platón. Y entonces mi contrapregunta es si no te parece, Darin, que tu
postura dialógica, realista, no dualista, nos permite esa continua síntesis que sería ese recomenzar eterno de la tríada, ¿no es cierto? Que no le da más importancia o saliencia o relevancia ni a las cualidades, ni a los hechos, ni a las reglas o leyes, sino que es en ese movimiento, es el factor temporal, ¿no es cierto? Es el tiempo, como decía Ransdell, lo que él introduce como modelo semiótico que rompe con toda la tradición es la temporalidad. Si lo comparás con la semiología de Saussure, que parece tan estática, ¿no es cierto?, tan quieta, no solo porque se ocupa del lenguaje, y Peirce es mucho más es cosmológico, pero no sé qué te parece esa introducción de la temporalidad, esa idea de que el significado viene después, es como un shuttle, ¿no? Que va después, el interpretante viene después, no se agota nunca, nunca podemos decir Darren McNabb es el mejor intérprete jamás existido o Ransdell, porque siempre hay algo que, por suerte, ¿no?, renueva, nos deja, no sé si atrás, pero nos enriquece, digámoslo así. Como tú hablabas estaba muy linda esa imagen de que a ti te enriquece el hacer los videos, el tener estudiantes que los comentan seguro y que te retroalimentan, ¿no es cierto? Y me parece que eso es algo que le da una vitalidad, ¿por qué no?, llamarla dialéctica, una dialéctica distinta quizás a la de Hegel, pero que nos permite entender esa especie de determinación infinita. Creo que Colapietro habla de developmental teleology, ¿no? Una teleología evolutiva que hace que los símbolos crezcan, que no haya ningún momento que sea la verdad, que la gente no entiende de Peirce. Cuando hablas de teleología cree que es determinismo, ¿no es cierto?, que hay una verdad que nos espera lenta y quieta en el futuro, sino que es un movimiento. A mí Peirce me hace pensar, y la dialéctica me hace pensar en movimiento, en una síntesis renovada, no sé si podría ir por ahí. Hablé desde la no filosofía, desde otro lugar. Sí, sí. No, me parece muy sugerente y atinada lo que dices. De hecho, creo que en ese evento en Puebla les comenté que estaba yo pensando en una investigación sobre Percy Kierkegaard, analizando los primeros párrafos de la enfermedad mortal. Pues estuve en todo mi año sabático y desde entonces básicamente tratando de avanzar y terminar mi libro sobre la obra de Gilles Deleuze, ¿no? Diferencia y repetición. Casi lo termino, pero he vuelto ya a trabajar esta intuición mía sobre Percy Kierkegaard. Y uno de los supuestos de la investigación del artículo que estoy escribiendo es que, por un lado, podemos ver un Kierkegaard semiótico, ¿no? A través de Peirce, a través de una lectura desde Peirce y no Hegel, pero al mismo tiempo, mutatis, ¿cómo es la frase latina? Mutandis. Mutandis. Eso. Podemos leer a Peirce desde Kierkegaard y ver a un Peirce más existencial, por decirlo de alguna forma, que normalmente le atribuimos. Entonces estoy tratando de concebir o de resaltar la noción del yo desde la segundidad, que correspondería al existencialismo de Kierkegaard, más que la terceridad. Y he encontrado tantas cosas, especialmente lo que Peirce dice, y con eso vuelvo a lo que dices, Fernando, acerca de la ciencia. La ciencia no es este cúmulo de terceridad de cosas ya hechas en los cajones. Es siempre la cuestión de estar en duda y de echar por la borda todo lo que crees que piensas. No sé, no los tengo aquí a la mano, pero muchas frases donde dice que la vida de un científico no está en este mundo bonito de terceridad, sino precisamente en el filo, en la duda, y siempre estar como... De hecho, parte de mi estrategia de lectura desde Peirce y no desde Hegel a Kierkegaard es partir de esta noción de duda, precisamente. En la fenomenología del espíritu, Hegel dice
dice que el camino de la conciencia es un camino de dolor, ¿no? Y menciona ahí la duda, pero a lo largo de toda la fenomenología del espíritu menciona la palabra duda solo 5 veces. Solo 5 veces. Entonces, la dialéctica de Hegel no es algo, como dices, Fernando, algo prospectivo hacia el futuro que está por hacerse y está en una situación de incertidumbre, sino que es retrospectivo. Es una rememoración de todo lo que ha pasado y viendo de que dónde estás, ya es la cúpula, ¿no? Y entonces en Peirce y Kierkegaard hay toda una confluencia muy interesante acerca del papel de la duda, que acerca a Peirce mucho más a esta noción del individuo existencial en la duda, y entonces eso es lo que estoy tratando de resaltar en esa pues, investigación. Y en general, pues la noción de dialéctica simplemente me extraña que ese término se utiliza únicamente para Hegel y Marx, cuando me parece algo mucho más amplio. Y... Darin, yo estoy aquí viendo el chat, así que te quería decir, me muerdo para no opinar sobre Kierkegaard y Peirce, Okay. Me encanta, pero hay otros colegas que quieren también decir algo. Uno es Edison Torres de Colombia, también Casiano quiere decir, ya te leo lo que dice Edison, a ver dónde dejé mis lentes yo, y también Vladimir Sánchez Riaño también de Colombia quiere decir. Bueno, no sé si lees tú el chat o si no te la leo yo al comentario. Sí, por favor. Dice, la dialéctica, silogística al estilo medieval o al estilo hegeliano, implica un movimiento del pensamiento, movimiento con comillas, ya sea una operación, el paso de las premisas a la conclusión, o una síntesis, la superación de la oposición entre tesis y antítesis. En Peirce, este movimiento es un tránsito, una resolución, una mediación, en últimas, una terceridad. Creo que la pregunta de Darin se podría parafrasear en términos de la relación entre terceridad y dialéctica. La oposición tesis-antítesis sería un caso de segundidad, pero no veo bien en esta analogía qué sería la primeridad. Bueno, muy interesante. La primeridad sería la certeza sensible, como encontramos en el primer capítulo de la fenomenología, ¿no? Y luego viene el momento bueno, desde la dialéctica de Hegel, de la negatividad. Pero bueno, es interesante. Dice Edison, estupendo, gracias. Parece que lo convenció a la Edison. Bueno. Hola, Catalina. Hola. Catalina, Hola, ¿me permites? Perdón, te interrumpo, Darin, pero primero, pues muy emocionado de estar escuchándote. Nunca había tenido la oportunidad de hacerlo. Mucho gusto. Así que, bueno, son los beneficios colaterales de esta situación tan atípica. Entonces, pues, gracias por la pregunta. En verdad que nos has devuelto el ejercicio al plantearnos tú las preguntas a nosotros. Y mira que este asunto de la dialéctica, pues yo no me lo había pensado, no me lo había preguntado en los mismos términos, pero ya que lo hiciste, me quedaba por resolver el asunto de la primeridad, ¿verdad? ¿Qué sería lo inmediato? Pero claro, tú lo has contestado muy bien y digamos que la respuesta está muy hegeliana, ¿no? No sé esa certeza tan inmediata, ¿verdad? Siempre pienso que para Peirce eso le podría sonar un poco demasiado cartesiano, ¿verdad? Como de ese acceso privilegiado a los contenidos de la conciencia. Entonces, por eso nunca he pensado que esa primeridad en esta analogía sea el caso, pero tú tienes razón, esa certeza sensible en términos hegelianos podría funcionar muy bien como primeridad. Muchas gracias, Darin, por tu ilustración. Pero eso es, o sea, lo comento porque es el punto de partida de la fenomenología, de la dialéctica en la fenomenología del espíritu. Puede ser cualquier momento a lo largo del libro
O sea, después del Aufhebung, ¿no? La síntesis, esta síntesis parte nuevamente, o sea, en términos de la lógica de relaciones, sería nuevamente la primeridad. Sería algo para el cual hace falta, digamos, una nueva, digamos, en Hegel, esta síntesis se convierte en tesis, ¿no? Para encontrarse con una nueva antítesis. En Peirce, entonces, sería todo momento del nuevo giro de una dialéctica en la fenomenología sería el punto de vista de la primeridad. Digamos, algo que simplemente se toma en su inmediacidad. Siempre el primer punto, el comienzo de cualquier momento de la dialéctica de Hegel, es el momento de la inmediacidad. Entonces, en ese sentido sería primeridad. Luego se encuentra con su negación, y luego tenemos la negación de la negación en la síntesis, ¿no? Que luego se convierte nuevamente en tesis o primeridad y así sucesivamente. Pero ahí es importante, o sea, en Hegel, pero también en Peirce, la negación viene a través de la intervención de la conciencia, del lenguaje, ¿no? De decir, ¿qué es esto? Esto es, bueno, en el caso del primer capítulo de la fenomenología, de la certeza sensible, esta cosa aquí y ahora, ¿no? Tenemos esta sensación inmediata del aquí y ahora. Cuando intervenimos lingüísticamente, esto se convierte en un universal, ¿no? La relación entre el particular de la experiencia con la intervención lingüística de la conciencia es esta dinámica dialéctica entre particular y universal que se resuelve en una síntesis mayor, pero que luego tiene que desarrollarse. Pero bueno. Bien, Darín, te interrumpo. Me acabo de dar cuenta que Casiano Terra Rodríguez era el que se había inscrito primero para las preguntas, así que también podríamos dejarle el lugar para que... Muy bien. No, por mí es todo bien. Lo importante es la conversación. Bien. Darín, ¿deseas concluir, por favor? No, eso fue todo. Simplemente me interesa, como les dije, he estado leyendo mucho a la teoría crítica. Yo creo que me preocupa mucho últimamente lo que está pasando en el mundo. Cuando yo pienso en lo que hago como filósofo, no sé, en este momento de mi vida no puedo darme el lujo de andar en discusiones muy metafísicas, exquisitas sobre algún tema que puede ser de lo más fascinante. Me siento llamado de alguna forma de pensar este momento tan loco que estamos viviendo, la locura que está pasando en Estados Unidos, el odio, ¿no? La vuelta al fascismo en diferentes partes. Entonces, por eso he llegado a leer especialmente a Adorno, ¿no? Y bueno, hablando de la dialéctica, Adorno es un gran lector de Hegel, pero rechaza su dialéctica positiva, ¿no? Que termina en la utopía y pues plantea una dialéctica negativa como el nombre de su libro más importante, ¿no? Y entonces, notablemente encontramos en Peirce una ausencia de esas cuestiones de política. No sé si conozcan ustedes trabajos sobre política desde Peirce o desde... No, lo que tiene es una reflexión acerca de las cárceles, de cómo tendría que ser el tratamiento de los reos en las cárceles. Pero creo que también Vladimir Sánchez Riaño quería hacer un comentario sobre tu pregunta. Sí. Muchas gracias, Catalina. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sánchez, de Colombia, y para mí es un gusto y un honor estar acá en esta charla. Y a Darín, pues,
Muchas gracias por la pregunta. Y es que cuando usted planteó la pregunta, inicialmente a mí se me vino a la mente el pragmatismo prusiano de 1907. Y en particular, cuando él propone que el signo es una especie de mediación entre dos mentes o dos teatros de conciencia, que vienen dados por el emisor del signo y por otro lado por el intérprete del signo. Entonces dice que a la larga lo esencial del signo no es ni el emisor ni el intérprete, sino dice que lo esencial realmente del signo tiene que ver con el objeto, que es objeto real y objeto inmediato, y por el otro lado con el interpretante. Entonces yo lo que creo es que a mí me parece que en medio de ese objeto real y el objeto inmediato y el interpretante, pues hay un universo. Y que en medio de ese universo hay justamente una posibilidad de juego dialéctico que me parece que inauguraría una propuesta súper interesante de investigación en función no solamente filosófica en el sentido del diálogo, como diría alguien aquí en Colombia hace un tiempo, el diálogo del alma consigo misma, emulando a un filósofo, sino también en relación con lo que usted estaba mencionando, porque, por ejemplo, el tema de la comunicación. El tema de la comunicación implica una dialéctica del discurso, y esa dialéctica del discurso en relación con cosas, por ejemplo, como el supremacismo, como el tema racial, a propósito de lo que usted estaba mencionando ahora en Estados Unidos, pero también un poco con el tema de las fake news y la forma como mostramos, como comunicamos a través de signos esas fake news, pues merecen realmente un análisis desde esta perspectiva de una especie de dialéctica que nos permita escudriñar qué hay en medio de ese abismo entre el objeto, ¿no?, que es lo esencial del signo por el lado del objeto, y el interpretante, que es lo esencial del signo por el lado del intérprete. Entonces, creo que ahí hay muchísima tela por cortar, como decimos aquí en Colombia, en relación con esa posibilidad de una dialéctica. Entonces a mí sí me interesa mucho por ahí, y creo que inclusive desde una perspectiva más de la semiótica, como Fernando Andacho trabaja, o la semiótica del discurso, de la comunicación, yo creo que ahí tendríamos mucho que aportar desde una perspectiva prusiana y persista del tema. Entonces, era eso lo que quería decir. Muchas gracias de nuevo. Sí, de acuerdo. Muchas gracias por la reflexión. La verdad es que, pues sí, estoy de acuerdo. Casiano, sigue en línea, esperando. Sí, muchas gracias. Una cosa que me sembra que es importante de decir en esta discusión sobre la dialéctica, en que es interesante que las críticas de Peirce a Hegel son críticas algunas veces muy vagas, ambiguas, pero en otras veces son muy precisas y son muy puntuales. Una de las cosas que me parece importante es que cuando Hegel trata de la inmediaticidad, esto es como se habla en español, creo yo, inmediaticidad de la conciencia. Inmediatez de la conciencia. Sí, la intención de Hegel no es describir la inmediatez de la conciencia como una forma general de conciencia o como un Phaneron peirciano, mas considerar la conciencia de la inmediaticidad si es un tipo de conocimiento válido, legítimo en este sentido. No me parece que Peirce parte de lo mismo presupuesto. Creo que son presupuestos diferentes. Creo que Peirce hace lo movimiento inverso. Parte del Phaneron y no para saber si es o no un conocimiento legítimo. En un otro punto que me parece muy importante es que la tesis general del idealismo alemán es que la mente es imbuida en la naturaleza. Esta distinción cartesiana de sustancias distintas de sujeto y objeto es una distinción que todos los pensadores alemanes, o prácticamente todos, Hegel, Schiller, Herder, Humboldt
otros, que, en fin, tantos, tentan superar, tentan abandonar. Creo que este es como se dice. Peço perdão por mi portuñol, que mi portuñol es un poco, puede parecer un poco confuso a veces. Pero una cosa es la dialéctica hegeliana en la tradición marxista, en la dialéctica que Adorno tenta recuperar, que es un movimiento que coordena contradicciones, sea en el pensamiento humano, sea en la naturaleza, o sea en cualquier otro ámbito, cósmico que sea. Certo? Outra coisa é a semiótica persiana, que não me parece que é a mesma coisa. Creio que esta ideia de contradição é uma ideia que é diferente em los dois pensamentos. Sí, Quando te perguntas sobre isto, e quando mencionas Adorno, me viene a la mente hoy el escrito de Peirce sobre la fixación de la creencia, que es un escrito sobre la ideología, diríamos hoy nosotros, poderíamos decir que es un escrito sobre la ideología, embora Peirce no use esta palabra. Y me parece que hay un punto allí que es muy importante. De todos los métodos de fixación de la creencia, hay uno que Peirce no esclarece muy bien cuáles son sus defectos, que es el método a priori. Porque me parece que una persona que ya aceptó conclusiones a priori porque son concordantes con que esta persona piensa, es imposible cambiar de idea a no ser por sí mismo. La alteridad, si tú presentas la alteridad de los hechos, esto puede tener un efecto inverso y la persona ficar más cierta aún de aquilo que ya piensa. El contrario, como en el método científico, que diante de los hechos cambiamos nuestras ideas. Mas la persona que sigue el método a priori, diante de los hechos, ela refuerza sus propias creencias. Sí. Rechaza los hechos. Y esto me parece interesante de un punto de vista adorniano. No sé lo que piensas tú, pero esto me parece muy más interesante de un punto de vista de la construcción de la ideología, los límites de la dialéctica negativa frankfurtiana, creo yo. Sí. Entonces, estas son observaciones generales, claro. Y un punto más apenas. Catalina dice que hay un escrito de Peirce que es político, que es de Messis, si no me engano, que es sobre la construcción de las prisiones. Esto es un grande, como decimos en portugués, una pedra no zapato, una piedra en los zapatos de los persianos, porque Peirce en este artículo, que no é incluído en las obras de Peirce, the Peirce Edition Project, no é incluso este artículo en los volúmenes que ha editado, no sé yo por qué, porque este es un artículo donde se puede defender que Peirce defiende una epistocracia, que es una visión muy elitista, aunque sea en su época progresivo, no sabría yo decir en los Estados Unidos de los 900, pero es muy conservador. Pero hay un otro artículo que es más interesante, me parece, que es El amor evolucionario, que tú conoces muy bien. Esto es más interesante porque allá él se declara un defensor de algún tipo de schellingianismo, el contrapunto de dialéctica hegeliana.
Entonces, estas son las mías consideraciones generales y asistemáticas. Espero que no tenha, no sea no tenha aburrido a todos. Gracias. Al contrario, al contrario. Vaya, lo que dijiste especialmente sobre el método a priori. Sí, sin duda, ese es el sitio por excelencia de la ideología, ¿no? Y una cosa que siempre he pensado acerca de esta filosofía de la investigación que plantea Peirce, es que en qué medida, y quisiera saber la opinión de ustedes, en qué medida, o sea, eso se aplica al mundo de las cosas que sobre las que podemos hacer experimentos con el método científico, ¿no? Y con nuestras formas de inferencia y con la comunidad de investigadores y todo lo que quieras. Bonito, me gusta. Pero esto se aplica a la ciencia y no se aplica a la filosofía. O sea, ¿cómo llegamos a una convergencia de opinión en la filosofía? Siempre digo a mis alumnos, ¿no? Tenemos 500 horas, 500 años de historia de ciencia y casi un acuerdo pues bastante convergido. Y tenemos 2.400 años de filosofía sin acuerdo alguno casi, escuelas por todos lados. Entonces, la única forma en que veo que Peirce, y lo hace de forma consistente y bien, responde a ese problema es con la fenomenología. O bueno, su análisis lógico de las relaciones, pero desde un análisis fenomenológico, pues derivamos las categorías que estructuran todo. Pero eso no es producto de una investigación científica. Y bueno, tenemos diferentes fenomenologías. No sé, siempre he pensado acerca de esta... es decir, Peirce pasa en la fijación de la creencia del método a priori al método científico de la hipótesis de la realidad. Pero se escapa por ahí toda la cuestión que más me interesa, o al menos me interesa mucho, que es la cuestión de esta reflexión anterior, ¿no? Filosófica. Y si lo funda con su fenomenología, bien, entiendo, está bien, pero no es convincente del todo. No es convincente. Y pues queda este espacio de, no sé, es como si la filosofía permaneciera en el método a priori, ¿no? Y todos estuviéramos con nuestras respectivas ideologías, combatiendo entre sí, y no podemos apelar a pues, alguna cosa objetiva por ahí que nos resuelva los conflictos. No sé. A mí me gustaría intervenir en esta conversación. La verdad es que el texto de la fijación de la creencia es muy actual para vos y todo lo que dicen sobre la creencia de los pragmatistas, para volverlo a considerar a la luz de la situación actual de posverdad, burbujas epistémicas, cámaras de eco, etcétera, donde estamos tenazmente aferrados a lo que creemos a priori. Pero ustedes recuerdan que cuando él explica la máxima pragmática a lo largo de los años, en algún momento él dice que los conceptos tienen que presentar sus papeles de acreditación, sus pasaportes en dos aduanas. Una es la de la experiencia y otra es la de la acción deliberada. Bueno, ahí en el pasaporte de la acción deliberada yo es donde encuentro un lugar adecuado para el diálogo en este sentido, en un sentido más político, porque ahí sí nos podemos encontrar todos y decir, bueno, ¿qué queremos? Si bien nunca vamos a estar absolutamente de acuerdo, pero algunos acuerdos básicos, cómo queremos que continúe, sobre todo ahora que la democracia se ha convertido en esto que se ha convertido, ¿no? En este momento. Entonces, y otra cosa, la noción esa de ciencia que tiene Peirce es bastante más amplia que la nuestra, e inclusive la metafísica es ciencia porque apela a una experiencia que es ubicua, no es particular. Entonces, sí hay más espacio para discutir esas cosas, pero por supuesto hay que abandonar un poco la tenacidad.
No sé si ustedes recuerdan que cuando él alaba a los matemáticos, dice que la superioridad del método matemático es que en matemáticas, cuando se dan cuenta que algo es falso, inmediatamente lo abandonan. Y en los otros terrenos somos más renuentes a abandonar, ¿no? Creo. ¿Puedo intervenir en algo, Catalina, unirme a la reflexión, Casiano y tú y Darin, sobre la fijación de la creencia? Hablo de mi experiencia con una ciencia así llamada que tampoco logra ningún acuerdo, ninguna unificación, como quería, ¿no?, aquellos vieneses cuando hacen su tratado, ¿no?, de una ciencia única, que es la comunicación. Hay tantas teorías de comunicación como escritores de la teoría de la comunicación. Y siento, sin falsa modestia, que mi rol como el único docente que hace semiótica persiana en la mayor universidad que hay en Uruguay, que es la pública, en la carrera que se llama ahora Facultad de Información y Comunicación, es como muy, diría yo, terapéutica, en el sentido wittgensteiniano, ¿no? Porque nunca vi algo tan claro, retomando la idea de Casiano, del método a priori. Creo, si no me equivoco, él dice al final, Peirce, elegir una creencia a otra es como elegir un vino. Lo compara con te gusta más el Bordeaux, te gusta más el Cabernet. No, me gusta muchísimo un filósofo que Casiano conoce, Lauro Federico Barbosa Silveira, que tiene un paper en Cognitio, que yo lo escuché en vivo en el 2003 en Brasil, cuando era brasileño yo, un poco, y vivía por allá, que dice algo maravilloso, que dice que hay que dejarse conquistar por el objeto. El cuarto método es cuando el objeto te manda, te ordena. En cambio, el tercero me hace acordar mucho a lo que llama un sociólogo la disonancia cognitiva, y lo que estaba hablando Catalina de las burbujas, es decir, no quiero nada que discrepe conmigo. Cuando yo enseño 2 cursos de investigar en mi facultad de comunicación e información, encuentro una verdadera muralla nominalista, dualista, donde los estudiantes ya saben lo que van a encontrar en toda investigación. Es decir, violan la primera regla, que es, ¿no?, the irritation of doubt, ¿no? Es decir, para que haya una investigación tiene que haber esa metáfora fisiológica de Peirce, algo que te incomode, es decir, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué la gente vota a este y no al otro? ¿Qué está pasando, no? Entonces yo empiezo todos mis cursos con The Fixation of Belief. Lo pongo en español, lo pongo en inglés y vuelvo cada clase, porque creo que es interminable ese texto. Creo que estuvo muy bien que Casiano lo trajese, ¿no?, y que además plantease el a priori, porque me parece que es tan difícil, sobre todo cuando investigás la comunicación en la que vivís inmerso, como aquel chiste, ¿se acuerdan?, que le preguntás a un pez, ¿cómo es estar en el agua? El pez nunca te puede decir porque nunca salió del agua, y los seres humanos vivimos cada vez más en la mediosfera, es decir, en un mundo traspasado, absolutamente saturado de comunicación mediática. Investigarla es como investigarse a uno mismo. Es muy difícil, ¿no? Peirce dice en algún lado, ¿se acuerdan? Si yo pudiese librarme del prejuicio que yo tengo sobre algo, no sería un prejuicio, ¿no? Es decir, el prejuicio no puedo volver, dice, me saco un prejuicio como quien se saca una cana, se saca algo molesto. El prejuicio es una parte constitutiva de mi self, de quién soy. Entonces, el cuarto método es la única solución, es la más difícil, y por eso me gusta practicarlo en un lugar donde es totalmente hostil, porque hay una convicción teñida de marxismo, de ideología, de construcción social de la realidad, que es un nominalismo ayornado, ¿no es cierto?, en que ellos creen que todo es construido por el ser humano, lo que Ransdell llamaba the fiat theory of meaning, es decir, el significado como yo determino qué significan las cosas, ¿no? Ransdell lo dice majestuosamente, dice, we are only the observers of meaning. Nosotros somos los que observamos, y en razón de lo que observamos de la semiosis, podemos hacer cosas. Podemos combinar los signos de distintas maneras, literatura, ciencia, ingeniería, apps, lo que sea, pero gracias a que observamos los signos que tienen autonomía y telos, como dice Ransdell en un artículo del 89, The Autonomy and Teleology of Semiosis, que es un texto maravilloso de 5 páginas, perfecto, por la síntesis. Entonces, no sé si eso
agrega o confunde o aburre, pero me encantó la referencia de Casiano y tu intervención, Catalina, sobre las burbujas, que creo que el método a priori nunca fue tan vigoroso como hoy, porque hay una saturación informativa, ¿no? The age of media, the age of information, aparentemente, es también the age of disinformation, ¿no? Porque más que nunca he fomentado ese a priori. Voy a creer en lo que yo creo que voy a creer, porque me viene bien creerlo, ¿no? Entonces Peirce es un enemigo de eso. El cuarto método dice, él no es el único. ¿Se acuerdan que él reivindica a los otros tres? Depende de para qué. Los otros tres no son descalificados, ni el de autoridad, ni tenacidad, ni a priori. Pero cuando uno quiere saber qué pasa en el mundo realmente y llegar a acercarse al interpretante final, tiene que dejarse ganar por el objeto. Disculpen la extensión, pero me entusiasmé. Hay una cuestión, Catalina, si me permites. Hay una cosa que Fernando dice que es muy importante, que estamos todos inmersos en semiosis. La semiosis no es un acto de pensamiento humano, estamos en semiosis, estamos en pensamiento, y no el pensamiento está en nosotros. Esto es muy importante también porque hay una cosa que dice Peirce que creo que es importante de decir aquí hoy. Hay una diferencia entre una lógica utens y una lógica docens, ¿sí? Todos usamos una lógica, todos tenemos una lógica para usarla en el día a día. Una cosa es como se dice en español, raciocinarnos, razonar, ejercer razonar. Sí, una cosa es cuando razonamos, otra cosa es cuando razonamos sobre cómo y cuándo y o qué razonamos. Entonces, este ejercicio de autorreflexividad es que es lo más difícil de hacer. Y esto es que no me sorprende, pero me parece ser una cosa importante para pensar que hay que haber una armonía entre sentir, pensar y agir y actuar en el mundo. De otra forma, la dúvida real no puede tener buenos resultados, buenos frutos. Si trabajamos con dualismo de contradicciones opuestas, hechos duros, un falsificacionismo popperiano, acabamos por reforzar lo que lo creemos. Sí. Pero hay que mudar la semiosis en la primeridad para que sea posible otros modos de pensar y sentir, creo yo. Por favor, Fernando y demás, tomen nota de un ensayo de Douglas Anderson, supongo que todos lo conocen, excelente filósofo persiano también, acerca de las dimensiones políticas de la fijación de la creencia. Ahí puso un enlace. Sí. Tomen nota para leer. Miren, estamos ya promediando una hora de conversación con Darin, y veo aquí en el chat mucha gente joven, varios estudiantes míos, entonces no quisiera que los especialistas en Peirce acaparemos el conversatorio, y me gustaría, ya que Darin inventó este canal de YouTube cuando no había youtubers, que dialogara un poco con la gente joven, y que la gente joven no tenga miedo de preguntar no, para nada. Lo que quiera. Chicos, mis chicos, vamos. Pues para ir calentando motores, les cuento que estaba por llegar a Tucumán. Estuve yo en Bolivia y ya próximamente a lanzarme al norte de Argentina. Y fue un mensaje de Catalina que me despertó para darme cuenta de que eso del virus iba de mal en peor y tenía que salir. Y logré
salir de Bolivia en el último avión antes de que cerraran las fronteras. Así que muchas gracias, Catalina, por... Si hubiera esperado un día más, me quedo atrapado en Bolivia. Sí. Así que... Claro. Quizás no estabas en ese momento teniendo conciencia de las dimensiones que estaba tomando la pandemia. Realmente no tanto. O sea, sabía que estaba por ahí, pero era, en nuestra experiencia, una cosa insólita. No pensaba que llegaría a ese nivel, ¿no? Y pues, así fue la cosa. Y tú estabas transitando tu año sabático, paseando por Latinoamérica, y te lo arruinó de alguna manera. Pues sí, o sea, me faltaba Chile, Argentina, Uruguay. Esperaba mucho, pues, verte a ti, Fernando, y otro día será, otro día. Ya habrá oportunidad futura, Darin, seguro. Muy bien, muy bien. Hola, Iván. Hola, Darín, Catalina. Lo mío es una cuestión más metodológica. Cómo poder afrontar, digamos, la cuestión del canal de YouTube, porque yo formo parte también de un grupo de divulgación filosófica que de acá de Tucumán, de varios compañeros que se llama el Metapensá. Y mi pregunta es, digamos, metodológicamente, ¿cómo hace usted para poder tener todas las obligaciones académicas y a la vez abogarse un tiempo para producir videos que son de una calidad tanto del contenido como también en lo audiovisual y todo referido al video en sí? Es la misma respuesta que da Darwin a la diversificación morfológica entre las especies. Mutación y un chingo de tiempo. O sea, con millones y millones de años vas a ver los cambios. En mi caso, no han sido millones de años, solo 10 años. Entonces, no he hecho todo eso en el último año o 2 años. O sea, han sido 10 años de trabajo. Entonces, pues sí, ahorita, por ejemplo, mi dinámica actual, voy de un día a otro pues, con diferentes tareas y pendientes. Estoy trabajando en mi libro sobre Deleuze un día, luego paso ahora estoy escribiendo un guión sobre la ideología en Zizek, y luego el día siguiente voy a pasar a mi escrito sobre Percy Kierkegaard, y pues es simplemente paciencia. Lo que yo sugiero a gente, y la verdad es que lo recomiendo mucho porque el saber, la sabiduría está distribuida en la comunidad de investigadores. Yo no me lo sé todo, pero ni de chiste, ¿no? Hay mucha gente con mucho conocimiento que, pues, ojalá se lancen a compartirlo en los diferentes medios. Pero el chiste es no tener grandes esperanzas de impacto de inmediato. Es una cosa de poco a poco. Yo recuerdo cuando subí el primer video de la fonda, a las 2 semanas creo que se había visto 2 veces, nada más, ¿no? Y ahora cuando subo un video se ve 1000 veces en la primera hora. Y entonces eso es simplemente una función de la cantidad de suscriptores. Pero pasaron muchos años con el gráfico así, ¿no? Y luego poco a poco iba subiendo pues la cantidad de vistas. Pero la verdad es que los motivos tienen que ser, desde mi punto de vista, los motivos tienen que ser puros, especialmente en el campo de la filosofía. Porque si en el momento en que empiezan a vincularse a motivos, opresiones o necesidades extra filosóficas, extra académicas, económicas y de ese tipo, entonces se va a perder la calidad. Y entonces, pues, entonces el grupo de ustedes, ¿cuántos son? O sea, ¿todos participan en hacer un solo video o un solo podcast? No. Tuvimos la idea de hacer videos, pero comenzamos haciendo ciertos encuentros en Tucumán
digamos, la idea era llevarlo un poco más a la filosofía, a la calle, a espacios más comunes. Y bueno, obviamente en pandemia no pudimos hacer esto y la verdad que no hemos podido llegar a generar algo virtualmente. Sí. Pero bueno, en los primeros encuentros hemos llegado a tener 150, 140 personas y que han participado muy bien. Pero bueno, creo que esto con la pandemia nos ha desinflado bastante en la actividad y más también porque, bueno, todos éramos docentes también de secundaria, de escuelas y demás, entonces como que la dispersión también nos ha llevado a no poder concentrar y aunar fuerzas. Por eso Muy bien, me da gusto saber pues, que van a la comunidad y que haya pues, contacto con la gente, porque eso es lo que yo no tengo en la Fonda Filosófica. No estoy mirando una cámara, ¿no? Y sí respondo comentarios después, pero no hay interacción. Y ese es un aspecto pues, fundamental y tan importante en la filosofía. Lo que yo hago en la Fonda es algo que tiene su beneficio, pero es muy limitado en su alcance en cuanto a una verdadera formación filosófica. ¿Alguien más quiere preguntar algo de las ¿A ti? jóvenes? Yo quería preguntarle a Darín justamente acerca de esto último que habías mencionado, que es la retroalimentación, porque vos estás mirando una cámara, estás comunicando conocimientos, pero bueno, ¿cómo te llega o cómo experimentás la recepción de lo que vos transmitís de los conocimientos? ¿También crees que es una apertura para que ellos, las personas que te siguen, vayan a los textos filosóficos o hay algo más de entretenimiento? Porque un poco acerca de esa experiencia. Pues mire, Laura, gracias por la pregunta. Un problema que tengo con mi canal es la cuestión del público. Tú dijiste, Catalina, 177,000 suscriptores. Yo estoy segurísimo de que a lo largo del mundo hispano, desde España hasta Tierra del Fuego, no puede haber más de 3,000 alumnos de filosofía en facultades de filosofía en las universidades, quizá 4,000, ¿no? Así que la gran mayoría de los suscriptores no son alumnos estudiando filosofía. Es gente de todo tipo, de toda edad, de todo tipo de trabajo, que tienen ese interés en la filosofía, algo les pica. Y entonces un problema que tengo es cómo no sé, una serie sobre el ser y el tiempo o la fenomenología del espíritu puede volverse muy técnico en parte, si eso no es de gran interés para digamos, mucha gente. Y entonces no tengo una buena respuesta. Yo hago cosas las cosas que hago en la Fonda, o sea, cuando pienso en el siguiente video que voy a hacer, pues es de acuerdo con mi gusto o con mi competencia. O sea, yo no puedo hacer de repente una serie sobre Duns Scoto, tendría que leer mucho, ¿no? Todos esos videos, los 220 videos, yo creo que la gente tiene una mala percepción de mí. Ven a esa cabeza calva hablando así, bla, 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 y piensan, a lo mejor, es la sensación que me da, piensan que si pudieran conocer en persona al maestro Darín y hacerle una pregunta, abriría la boca y saldría mucha sabiduría y todo eso. Para nada, en absoluto, en absoluto. Yo, sobre ciertos temas sí, puedo hablar así de forma así continua. Pero muchos de esos videos yo investigo y tardo en hacerlo. Y tengo que refrescar la memoria y luego escribir los guiones de una forma didáctica. Y muchos de los detalles se me pierden de repente. Si me preguntas algún detalle del capítulo 4 del ser y el ser y el tiempo, de repente pues se me fue, ¿no? Tendría que volver a... pero lo que veo en general de este público amplio, ¿no? Tanto de alumnos de filosofía como gente común y corriente, por así decirlo, es que hay mucha hambre
por algo filosófico que sea accesible, ¿no? Que sea entre el extremo de algo técnico muy académico y por el otro lado algo muy de gurús de autoayuda y cosas light, ¿no? Algo intermedio que sea serio pero accesible. Hay mucho interés en eso. Existen los troles, ¿no? De vez en cuando me llegan pues comentarios, la verdad, feos, ¿no? Pero no respondo en absoluto jamás a un troll. En inglés tenemos un decir, don't feed the beast. No alimentes a la bestia, porque es lo que quieren, la atención, ¿no? Entonces, y más de las veces lo que pasa es que los otros suscriptores van por él, ¿no? Y le critican y entonces yo no tengo que hacer nada, simplemente. Pero lo que sí me motiva muchísimo son los comentarios que me llegan al canal. En mi página, lafondofilosófica.com, hay un botón para contacto, entonces me llegan a mi correo también. Gente agradeciendo pues lo que hago y me cuentan cómo he impactado su vida, cómo he cambiado su vida. Y la verdad es que es algo... me sorprende mucho, mucho, ¿no? Eso. Y la verdad es que es el mayor beneficio. Es decir, hay gente que se dedica todo su tiempo a alcanzar el nivel 3 o lo que sea de un programa de estímulos para que le llegue más dinero. Y yo en ese momento jamás podría, o sea, desde un punto de vista totalmente egoísta, ¿no? Soltar eso y pasar a hacer cosas nada más para subir mi ranking académico y recibir más estímulo económico. Para mí sería impensable, porque veo, y me siento tan privilegiado, veo que lo que hago tiene un impacto real en mucha gente. Y la verdad es que es una maravilla, me siento muy, muy privilegiado. Bueno, muchas gracias, Darín. A ti, Laura. A ver, Jessica. Hola, Darín, un gusto. Bueno, yo te conocí en 2012 cuando compré la obra filosófica reunida y desde ahí, bueno, me dedico a leer mucho sobre Peirce. Soy docente de semiología en la Universidad de Buenos Aires y soy comunicadora también de base. Y te quería consultar porque yo veo, no sé si vos también lo ves, como una similitud entre lo que estás haciendo vos a través de tu canal de YouTube y tu forma de comunicarte con el público. Y considero que Peirce, en muchos textos, ¿no? Estuvimos hablando de la fijación de la creencia, pero cómo él plantea la ciencia como una intercomunicación, como que un hombre aislado, eso él no lo llama ciencia, ¿no? Y como un primer divulgador de la ciencia. No sé si coincidís en este punto de vista. Sí, definitivamente. Pero bueno, creo que hay que distinguir entre divulgación y investigación. O sea, estos no son, no estoy investigando, digamos. En la mayoría simplemente estoy exponiendo. Sin embargo, es un nodo en una red semiótica de comunicación, eso sin duda. Pero no, yo no soy, a pesar del libro que mostró Catalina y esas cosas, últimamente yo no me considero, digamos, el tipo de académico que la universidad quiere, que el sistema académico quiere, porque no me especializo en algo. En Peirce, en cierta medida, sí. Pero la verdad es que tiene tiempo que no leo a Peirce. O sea, estoy metido en otras cosas, otros autores, porque
este mundo de la filosofía me parece tan fascinante como para estar así siempre con este asunto. Eso soy yo. Para otras personas es diferente, ¿no? Yo he sacado mucho provecho de gente que se han especializado toda su vida en esta cosa y lo conocen al 100 súper bien. Yo saco provecho de eso. Pero la verdad es que tengo no me siento como investigador estrictamente en el sentido peirsiano, tal y como Peirce lo hacía al estudiar el campo de la semiótica. Me llama la atención demasiadas cosas, pero en parte, bueno, el papel de la comunidad de investigadores en parte se debe a pues, la división de trabajo. Uno solo no puede saberlo todo, no puede hacerlo todo, ¿no? Y bueno, es importante que exista no solamente una comunidad de investigadores sobre Peirce, sino comunidad de investigadores, punto, en general, ¿no? Estar en comunicación con alguien que está estudiando ciencias o otro con literatura. De esta forma llegan las abducciones. Si uno está totalmente metido en Peirce únicamente, lo más seguro es que vas a seguir repitiendo lugares comunes. Lo que hace falta es un cambio de perspectiva. Y esto viene muchas veces, creo yo, en esa comunicación fuera del círculo de peircianos, fuera del círculo de filosofía, hacia círculos más extensos. Pero para terminar, no me siento muy peirciano en ese sentido de investigación, ¿no? Porque soy más bien no sé cuál sea la palabra. Se me vino a la palabra diletante. ¿Existe en español? Diletante, ¿no? Pasar por aquí, para allá y... pero eso pues tiene una connotación de superficialidad y no es exactamente eso. Pero bueno. Gracias, Jessica. Gracias a vos. Gracias. ¿Hay más preguntas? Si no, podríamos agradecerle a Darín por su tiempo, agradecerles también a los queridos colegas que nos han brindado también su tiempo y despedirnos. O no sé si alguien más quiere intervenir. Preparen porque al turno lo vamos a ir convocando también, porque parece que la cuarentena viene para largo. Katy, yo quería hacerle una pregunta a Darín. Bien. Edison Torres también. Para volver un tanto a Peirce, a una cuestión de Peirce, aprovechando que Darín se formó como biólogo y tiene una tesis se está cortando del caos, quería preguntarle si él ve como un campo fructífero, digamos, el tratar de establecer relaciones. Sí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, a ver, empecé de nuevo porque se cortó todo lo anterior. Bien. Quería preguntarle a Darín si le parecía podríamos decir útil, fructífero, tratar de establecer relaciones entre la metafísica de Peirce. Sí. Ahí creo que se puede escuchar mejor. Sí. Ahora sí. Sí, te quería preguntar tu opinión sobre posibles que se pueden hacer entre la metafísica de Peirce y distintas teorías actuales podríamos decir en el ámbito de la ontología o metafísica científica, que es un campo dentro de la filosofía de la ciencia. Yo
yo creo que puede ser, de hecho creo que vos con tu tesis sobre teoría del caos te has dedicado un tanto a eso, y quería preguntarte sobre tu opinión sobre el alcance que crees que pueda tener esa estrategia. La verdad, Catalina, no capté bien, estaba demasiado cortado como para... Bueno, ¿te traduzco, Martín, puede ser? Bueno. Martín te pregunta sobre... Sí. Como vienes de la biología e hiciste tu tesis sobre teoría del caos, Martín pregunta si ves como viable un campo de investigación entre la metafísica peirciana y la ontología científica, estimo que es la ontología científica contemporánea. Pues sin duda, o sea, cualquier tipo de... estoy tratando de recordar una cita de Peirce donde dice que lo que ha planteado aquí es algo que investigadores a futuro deberían pues, comprobar o ver si se da. Y entonces eso fue el sentido en parte de mi tesis, diciendo pues esos investigadores a futuro han sido esas personas en las ciencias, la teoría del caos, y yo creo que si esa teoría metafísica de Peirce es cierta, entonces vamos a ver evidencia de ello en las ciencias. Pero bueno, la verdad es que hay muchas... o sea, a mí me gusta mucho Peirce, pero para mí Peirce no es la última palabra en cuestiones de ontología o metafísica. A fin de cuentas, cuando alguien me pregunta qué soy, cuál es mi filosofía, siempre me remito a Nietzsche y le digo, pues yo creo que lo que dijo Nietzsche acerca del malabarismo, la filosofía es como el malabarismo. Entonces, cada ismo es una naranja que estás tirando y en el momento que agarras uno, los demás se caen y se acabó el juego y te vuelves en dogmático. Entonces, yo creo que el planteamiento de Peirce puede ser, no sé, mejorado, ampliado por otros puntos de vista. O sea, Peirce mismo no diría que él es la última palabra de la comunidad de investigadores. Entonces, por mí, sin duda. No estoy al tanto en ese momento de todos los diferentes cosas que se están planteando, pues está un nuevo realismo, ontología de objetos y tal y cual, pero hay mucho de dónde cortar. Así que acabo de ver a Julio Horta. Julio, ¿qué tal? Estaba conmigo en la presentación de mi libro en la UNAM. No me di cuenta que estabas aquí en la conversación. Un gusto verte. Darin, aquí hay en el chat dos cosas más. Uno es Edison Torres, que dice si a partir de tu experiencia como traductor de Peirce, podrías decirnos tu opinión sobre los pros y los contras de concentrar los esfuerzos en traducir a Peirce al español o aprender a leer en inglés. Vaya, siempre mejor el leer en el idioma original de un pensador. Eso no es posible o sea, hay pocas personas políglotas. Pero bueno, Peirce, uno pierde cierto, no sé, cierto estilo literario que es muy particular de los escritores decimonónicos, especialmente. Pero Peirce tenía una mente siniestra, como decía, y muy científica y muy así. Entonces, no es muy difícil traducirlo. Uno no está perdiendo casi nada, solo un poco del estilo literario, diría. Aunque sin duda hay ciertas cosas que tienen que aclararse. Como comenté, mis discusiones con Sara Barrera, ¿no? Sobre la traducción del sentimiento y sensación y percepción y esas cosas hay. Pero esas cosas es cuestión de simplemente hacerlas explícitas. Pero en lo demás, uno no pierde mucho. Pero la verdad es que Peirce escribió mucho, mucho más de lo que existe en la obra filosófica reunida, ¿no? Entonces, vaya.
¿Y la otra? Y la otra era una sugerencia de Martín de Boy, que estaba hablando con vos sobre la ontología científica, diciéndote que podrías dedicarle a eso algunos videos de la Fonda Filosófica, que te lo agradecerían algunos científicos con vocación filosófica. Lo voy a tener en cuenta. Me llegan muchas solicitudes de hacer diferentes temas, ¿no? Tengo muchas ganas, ya llevo un par de años con muchas ganas de empezar una serie sobre la ética de Spinoza. Y yo creo que tiene cosas de valor tanto para el pensamiento como para la vida, pero les voy a decir que lo que a mí me interesa, es decir, en un nivel puramente individual, así de mi gusto, a veces yo pues leo y estudio filosofía y sistemas filosóficos no tanto con la finalidad de buscar la verdad, sino fascinado por la construcción del sistema, ¿no? Entonces, cuando yo me meto en una obra tan increíble como es la Ética de Spinoza, lo que hago es que analizo las variaciones y las articulaciones de los conceptos metafísicos que constituyen, digamos, los conceptos que constituyen los sistemas metafísicos de los pensadores. Entonces, lo que me gusta ver a mí es, tenemos todos ese sistema de conceptos vinculados entre sí. ¿Y qué pasa cuando tomamos y lo cambiamos acá y hacemos este vínculo acá, ¿no? Entonces, con los racionalistas del siglo XVII, podemos hacer eso. Y es algo simplemente fascinante, que me gusta, que me da gusto, ¿no? Es placentero. Y entonces yo disfruto tanto el contenido de lo que dice Spinoza, pero también me fascina analizar su pensamiento como un sistema de conceptos y cómo uno implica el otro y cómo todo esto tiene el efecto que tiene por su organización. Entonces, yo creo que próximamente voy a empezar una serie sobre Spinoza, pero tendré muy en cuenta esa sugerencia que me acabo de hacer. Yo quiero agradecer mucho a mis queridos amigos y colegas esta conversación al principio sobre la dialéctica y sus precisiones. La verdad es que me ha ayudado mucho, ¿no? Pues esclarecer precisamente mi idea sobre esto y pues qué gusto verlos. Ojalá podamos volver a vernos pues ya pronto. Catalina, en septiembre va a haber algo el próximo año. Esperemos que pueda ser presencial. El congreso que iba a ser este año se suspendió. Sería en Manizales, organizado por la Universidad de Caldas, con Alejandro Flores y Juliana Costa en la organización, un poco celebrando también el hecho de que el acervo floresiano llegue hacia Manizales, que está en camino todavía. Entonces esperemos que lo podamos hacer en forma presencial. Y si no, nos tendremos que conformar con la pantalla. En la pantalla no hay ron, no hay tequila, no hay tacos, nada, hay solamente ideas. A ver, que le comemos ideas, bebemos ideas, etc. Bueno, muchísimas gracias, Darin, y a todos los colegas que... No, gracias a ustedes. Un gusto. Gracias a todos. Un aplauso para Darin. Un gusto verlos. Muy bien. Chao. Hasta Darin, luego. Catalina, chao, Casiano. Hasta pronto. Chao. Gracias, colegas. Gracias a todos. Muchas gracias a todos y todas. Saludos a todos. Bueno, muchas gracias.